Manifiesto. Manifiesto. La poesía no es para pocos. La poesía no es para pocos. La danza no es solo La para danza entendidos. no es solo para entendidos. La poesía no La es poesía solemne. no es solemne. No bailamos solo en las fiestas. No bailamos solo en las fiestas. ¿Dónde está el cuerpo ¿Dónde cuando está el leemos? cuerpo cuando leemos? Es un experimento. Es un experimento y tiene una regla sencilla. Ponerle cuerpo a las palabras. Nosotros ponemos los elementos Y les proponemos el contagio. Venimos a redescubrir el lenguaje. Venimos a redescubrir el lenguaje, a mover el ritmo de las palabras, a investigar cómo los cuerpos narran. A mirarle los A mirarle los brazos brazos y y las piernas a piernas. Queremos aprender a leer para escuchar el movimiento. Mover la lengua es un diálogo. Mover la lengua es un diálogo. Si no hay escucha, que no haya nada. Mi cuerpo dice ojalá, al esquivar la bala, no sé qué está flasheando, pero esto está pasando. Ser humano es tan genial, puedo elegir bien o mal, soy un cuerpo espiritual y tengo el don gramatical. Cuando nazco he de flotar en el líquido natal, luego al pasar el canal todo esto ha de cambiar. Ser humano es tan genial, puedo curar o matar, todo depende de mí. Si es que amé o aborrecí. Producimos diariamente más de 1 litro de saliva. Tengo en el pecho la bomba más potente y receptiva. Las bacterias que contagia un beso de 10 segundos es igual al doble de la población argentina en este mundo. Somos los únicos seres que dibujan líneas rectas y también desarrollamos matemáticas perfectas. Sé hacer pizza, tomo vino, mastico mientras camino y me encanta cuando el público está lleno de latinos. No se puede estornudar con los ojitos abiertos, pero sé reconocer a un perverso encubierto. Los impulsos nerviosos que viajan por mi cuerpo son proporcionales al impacto que deja ese tipo tuerto. Mi cerebro se prepara liberando adrenalina, con mis glándulas y hormonas dilatando las pupilas, cada vez que necesito que se active mi sistema, desatando mecanismos de supervivencia extrema. 10 centímetros de lengua y 16 músculos diferentes. También tengo hermosos 32 dientes para darte el mejor beso de la historia, para que quede en tu memoria este momento de gloria. Hicimos ciencias políticas para elegir representantes, pero nadie tuvo en cuenta la ignorancia del votante. No hay ninguno que sea acá el más importante, porque todos nacemos siendo principiantes. No fue tan alegre esta primavera, el perfume de las flores no me bambolea, cacería de amores no me desespera, tengo un llanto guardado que está siempre a la espera, la tristeza un sentimiento en mi madriguera, siempre desplazado, escondido en las penas, y pena tras pena más profundo despierta, en mis órganos trepando como enredadera.
Mi tristeza es humana, animal en flor. Me despido de la risa por este sabor. No me daña, simplemente me da variación. Al estado en el que vivo le da más valor. Los estímulos me giran todo alrededor. Me marea pensar en mi entregador. La tristeza, el desafío de narcótico humor. Bienvenida tú seas a este seguidor. No me alcanzan las palabras para agradecer a la fuerza que me dio todo este poder. De sentir, de expresar, de fortalecer, la potencia de mi corazón para trascender. Y ahora ya no puedo más que comprender que todo lo que vivo es para enriquecer. De la palma de mi mano salen lobos a correr, de mis venas sale salvia para proteger. No fue tan alegre esta primavera, pero pude descubrir una nueva era, donde están las emociones más profundas y frescas. Cuando un mundo florezca, la sonrisa me espera. ¿Qué te inspira? Me inspiran las alteraciones de la realidad y de la humanidad, las deformidades, los impurismos. ¿Por qué lees o escribís? Porque es mi motor de creación. ¿Qué te inspira? Me inspira la mirada del otro. ¿Por qué bailas? Bailo porque quiero. ¿Qué volverías a perder? No voy a decirlo. Si lo digo, voy a perderlo. ¿Por qué bailas? Bailo para reencontrar algo de mí. Cidade. A trocado capacauste, duple elaste, feliferofuga história, loco lubrimente múltiple organi periodi plasti publi, rapa reciproruste, saga simplite na vela viva, unívora, cidade. City, cité. A trocado capacauste, duple elaste, cidade. A trocado capacauste, cidade, city, cité. Eu proponho que quando eu diga a palavra travesti,
vocês consigam pensar em ter filhas travestis. Eu quero que vocês pensem, quando alguém nascer no braço de vocês, você pense, ai, já pensou se for uma travesti? Que coisa linda! Eu queria também criar um campo de acolhimento e de aproximação. Então aí que eu começo a escrever. Eu tinha acabado de sair de um câncer e foi quando tinha perdido algumas possibilidades de força muscular e física, e onde eu me apoiei nas palavras, na escrita. E ali, nesse momento de fragilidade, que nasce a linda quebrada, ¿Qué te inspira? Me inspira viajar en transporte público, viajar con amigues, prestar atención a esas cosas que no debería porque es una pérdida de tiempo, caminar sola, los animales, la música. ¿Por qué bailas? Bailo porque lo disfruto. ¿Qué es el éxito para vos? El éxito para mí es el todo y en cada momento, desde el sentimiento a la idea, de la ilusión a la realidad, desde la prueba y el error, y por sobre todo, fracasar, si es que verdaderamente existe fracasar en algo. ¿Por qué bailás? Siento que bailar me hace sentir con vida. ¿Qué volverías a perder? Volvería a perder el rumbo para volver a encontrarlo. Con cierta frecuencia pensamos, ¿a dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde me dirijo? ¿Quién era que yo venía siendo? Y después de esa confusión reaparece el caminito que venimos componiendo desde hace mucho, con sus vericuetos y sus búsquedas y sus sorpresas. ¿Por qué lees o escribís? Porque ahí es donde soy. Oh, qué ganas de escribir un poema, que se vierta en mí ese chorro, ser canal vertebrado para que chorree la visceral enseñanza, que se vierta, que esta ansia se revierta y se convierta en ansia, inclinación, sustancia, caldo, germen. Oh, que esta ansia anide entre letritas, que me coja el señor de las palabras, que me lacte la madama de parole, que se infle la lengua, toca todo, que lama. Abocados la boca acapara y lanza perfume. Un perfume del placer o del dolor, pero lanza, por favor. Querubines, ¿están ahí? Que sí, querubines queridos, revolotéenme, alóndrenme, gírenme a sus anchas nomás, no se anden con chiquitas que estas vuelan mayúsculas y prontas. ¿Se les sacude el lomo? ¿Se les aletea el capot? Apresúrense, queridas ninfas desfachatadas, oh, no temamos, tengámoslo todo, un ratito, un puntito, a pedir de boca.
Dejábamos latir toda la prisa, rozábamos el aire bailando a la mañana, usábamos vestidos y guirnaldas, nos dábamos 1000 besos de leche, de luna, cantábamos canciones, tragábamos manjares, tocábamos la fruta esparcida en el jardín, mordíamos los labios frescos y rosados, la piel entre las telas susurraba unos te quiero, manchamos los libros con palabras regaladas, a tontas y a locas, amamos en colores, colgamos de las lianas frutillas imperfectas, nadamos hasta adentro, giramos y trepamos, por fin encandiladas. ¿Sabes lo que es un experimento? Moverse para descubrir algo. Soplar un helado y ver qué pasa. Saltar en una cama elástica hasta que el aire ya no te sostiene los pies. ¿Repetir no es experimentar? ¿Qué es el ritmo? ¿Qué es el ritmo? Una abuela le cuenta a su nieto la historia del día en que conoció a su abuelo. El nieto ya la sabe, pero se la pide otra vez. ¿Es la voz siempre una canción? ¿Todas las canciones tienen letra? ¿La viste alguna vez bailar a tu abuela? Yo no la vi bailar. Ni tampoco cocinar una torta. A mi abuela me la acuerdo quieta. En las fotos los abuelos jóvenes siempre están de a dos. Antes las personas bailaban solo en parejas. ¿Y qué hacía el que no tenía? ¿No bailaba? ¿Y qué hacía el que no tenía? ¿No bailaba? Ayer me encontré al chico que me gusta en una fiesta. Tenía una camisa azul con dibujitos blancos. Le pregunté si participaba de la competencia de las camisas más cancheras. Se rió, charlamos un costado. Me convidó de su cerveza y yo después compré otra. Siempre me quedo un poco hipnotizada con las cosas que dice. También con su manera de hacer más graciosas las anécdotas. Pero no baila, se queda al costado mirando, pero no baila. ¿En las fiestas bailan más las mujeres que los varones? ¿El deseo tiene género? ¿Bailar es para todos? ¿Bailar es para todos? Ayer fue un recital de poesía. Era en el campo. Entre las palabras se escuchaban los grillos. Eso era muy hermoso. También el color amarillo de cuando atardeció. Los poetas recitaban lindo, pero no sabían qué hacer con el cuerpo. Cuando recito poesía, siento que el cuerpo me sobra. Lo guardaría en una cajita, o mejor, lo haría invisible, como ahora. Ser solo una voz. Ser solo una voz. ¿Mover la lengua es bailar? ¿Las palabras tienen cuerpo? ¿Bailaste alguna vez sin música? A mí me gusta bailar las canciones del supermercado chino que está a la vuelta de mi casa. En la góndola de los lácteos está el parlante. Ayer lo descubrí. Sacar los productos del chango y ponerlos en la cama. Si son muchos, el movimiento se repite. ¿Estoy bailando? ¿Hay danzas escondidas en las cosas que hacemos todos los días? ¿Se puede bailar cualquier cosa? ¿Vos solo bailás música? ¿Viste las piernas de Messi cuando lleva la pelota al arco? Hay deseo en el movimiento de ese cuerpo, ¿no? Está bailando. Se puede bailar cualquier cosa. 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 Se puede bailar cualquier cosa.
Bailar. Bailar moviendo el peso del cuerpo de un lado al otro. Bailar moviendo el peso del cuerpo de un lado al otro. Moviendo el peso del cuerpo de un lado al otro. Bailar dejando que el peso de las partes del cuerpo se mueva a través del espacio.